Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El nombre de Cam Reddish es un nombre que sale bastante a la luz últimamente cuando hablamos de posibles traspasos. Pero según comenta en este caso Mark Stein, hay un posible traspaso bastante inminente de Cam Reddish a alguno de los equipos que están interesados en él. La realidad es la siguiente, hace rato que Reddish ni siquiera tiene posibilidad de jugar. Fíjense ustedes, los últimos partidos, did not play, o sea, no ha jugado los últimos 22 encuentros del equipo de los Knicks. Es un montón realmente. Al principio había jugado bastante Reddish, la verdad que venía siendo incluso mucho partido titular y todo, realmente venía teniendo una cierta importancia, pero luego conforme fueron pasando las semanas y el equipo empezó a encontrar otras alternativas mejores en este caso que Reddish, el equipo dejó de darle importancia, dejó de darle tantos minutos hasta un punto tal que, reitero, no juega más. Los últimos 22 partidos del equipo ni siquiera ha tenido un segundo, ni siquiera en minutos basura ha estado en cancha Cam Reddish. Eso obviamente marca la pauta de que es evidente que no tiene sentido para Knicks esperar a la fecha límite de traspaso ni nada por el estilo. Knicks está ahora mismo peleando posiciones de playoff, está sexto en la conferencia este, es cierto, pero están ahí atrás respirándole bien de cerquita el equipo de Miami Heat, por ejemplo. Atlanta, si se mete en pelea y gana un par de partidos seguidos, va a estar ahí en la discusión también seguramente para tratar de llegar a ese lugar. Veremos cuánto se pierde Haliburton con Indiana, pero si Haliburton se recupera pronto, Indiana también va a estar en la pelea y veremos qué pasa con Chicago, etcétera, etcétera. La verdad es que a Knicks le vendría bien un poquito más de ayuda y ya que está, sacar algo al respecto. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que dice en este caso Mark Stein? Bueno, Mark Stein lo que comenta es lo siguiente. Los Knicks están en charlas intensas con Dallas, Milwaukee y Los Ángeles Lakers por Cam Reddish, vía Mark Stein, como les decía anteriormente. New York pide una segunda ronda a cambio. Y en Dallas, en el caso de Dallas, entraría Reggie Bullock de vuelta en el traspaso, por ejemplo. La verdad es que a partir de esto que comenta Mark Stein de Reggie Bullock, a mí me da la sensación de que si bien Lakers y Milwaukee están interesados en el jugador y que quizás el jugador viera, qué sé yo, Milwaukee como un equipo muy atractivo, porque Milwaukee es candidato al anillo sin duda alguna y capaz que el jugador lo ve como un lugar realmente atractivo para él, o Los Ángeles, obviamente siempre llama la atención, jugar en Lakers obviamente también, jugar con LeBron también quizás le llame la atención al jugador. Pero así todo yo creo que Dallas debe tener el mejor traspaso posible en este sentido por Cam Reddish. ¿Por qué digo esto? Lo digo por lo siguiente. El salario de Reddish no es muy alto, la verdad. Gana a día de hoy 6 millones de dólares, un pelín menos, 5,9. Por lo que no es difícil, digamos, igualar ese salario. No es nada complicado, es algo bastante sencillo de igualar. Cualquier equipo tiene más o menos algún jugador de esa índole como para traspasar. En el caso de Lakers, por ejemplo, Lakers podría dar tranquilamente a Kendrick Nunn, que gana 5,25 millones, y una segunda ronda. El traspaso en ese caso funcionaría a jugadores que ganan más o menos lo mismo. En el caso de Milwaukee Bucks, Milwaukee podría dar, por ejemplo, en este caso a George Hill, y una segunda ronda. George Hill podés meter alguna que otra cosita más. Podés meter George Hill y Wesley Matthews como para, bueno, cuadrar. O George Hill e Ibaka, que ni juega. Qué sé yo, por poner algo ahí en la ecuación. Puede andar también, reitero, es un salario fácilmente accesible, no es nada complicado. Junto con una segunda ronda, George Hill y una segunda ronda sería en este caso la cuestión. Pero Dallas tiene unas bajo la manga que es importantísimo, y es Reggie Bullock. Reggie Bullock está jugando muy mal esta temporada, estamos claros, ¿no? Reggie Bullock realmente no está haciendo un gran año, a decir verdad, las cosas como son. Está tirando bastante mal, apenas un 33,8 desde el triple. Defendiendo siempre es bastante acorde a lo que se le pide. Defendiendo la verdad que siempre da la talla. Pero en materia ofensiva la verdad que deja mucho que desear. El año pasado Reggie Bullock fue un jugador fundamental para el suceso del equipo de Dallas Mavericks llegando a finales de conferencia, pero este año no ha estado ni de casualidad a ese nivel. Pero ¿por qué New York Knicks lo querría a Reggie Bullock? Porque ya estuvo Reggie Bullock en Knicks, ya estuvo allí y lo hizo francamente muy bien. ¿Ustedes recuerdan aquella temporada de Knicks cuando termina quedando cuarto en su conferencia? Reggie Bullock era un jugador importantísimo, era titular en aquel equipo y era clave, realmente era clave. De hecho, el año pasado, cuando hablábamos de los problemas de los Knicks, en muchos de esos problemas hacíamos hincapié en que le faltaba un Reggie Bullock. Le faltaba algún escolta, 3D en este caso, que pueda llegar a hacer el trabajo un poco sucio del perímetro, de defender a algún rival importante, de tirar bien cuando tenía el tiro libre. La verdad es que era clave. Esa parte, digamos, medio que Knicks las pudo solucionar con Quentin Grimes. Grimes está jugando bien, pero este tipo de jugadores nunca vienen de más, nunca sobran. Siempre está buenísimo tener en el banco de suplentes algún otro jugador que pueda defender de buena manera con consistencia y meter el triple, reitero, nunca está de más.
Y viendo los pergaminos de Reggie Bullock y lo importante que fue para la muy buena temporada anterior del equipo de los Knicks, claramente a mí me marca la pauta que Reggie Bullock puede ser un jugador que le pueda llegar a servir al equipo. Realmente creo que lo es, porque además del otro lado vemos que lo que tienen por ofrecer Lakers y Milwaukee tampoco es gran cosa. La verdad que George Hill está jugando francamente muy mal, hace un par de temporadas ya que George Hill no es ni la sombra de lo que supo ser, y Kendrick Nunn un poco lo mismo. La verdad que Knicks no pareciera necesitar a un Kendrick Nunn, un jugador que no defiende mucho y que en ataque es muy inconsistente. Lo que sí necesita Knicks, lo hablamos también en el caso de Caruso por ejemplo, no le vendría mal a Knicks, en este caso obviamente no es tan sencillo y menos por Reddish, pero sí que Reggie Bullock podría ser una especie de Caruso en este aspecto y darle un salto de calidad al equipo de los Knicks sin duda alguna. Reggie Bullock en su etapa en los Knicks, en la última, en la muy buena, jugó 65 partidos, de los cuales 64 fue titular toda la campaña prácticamente, a excepción de algunos partidos que estuvo fuera por lesión y un partido nomás que, bueno, por cuestiones de aclimatamiento fue suplente, pero fue titular y fue importantísimo. Promedió 11 puntos por partido, 3,4 rebotes, 1,5 asistencias, tirando además un 41% desde el triple. Fue clave. Realmente fue clave. Entonces a mí me marca la pauta de que muy probablemente Reggie Bullock pueda, al fin y al cabo, ser el jugador clave en la cuestión. Porque Reggie Bullock y una segunda ronda, reitero, es mejor traspaso que en el caso de Lakers Kendrick Nunn y una segunda ronda, o en el caso de Milwaukee George Hill y una segunda ronda. Así que veremos qué sucede, pero está en buena posición este equipo de Dallas como para llevárselo. Veremos si se pone interesante la cuestión y si se termina dando este traspaso. Pero bueno, sería una cuestión a tener bastante en cuenta el posible traspaso de Cam Reddish. La situación igualmente es la siguiente. ¿Qué le puede ofrecer Cam Reddish en este caso a Dallas? ¿O qué le puede ofrecer a Lakers? ¿O qué le puede ofrecer en el caso de Milwaukee Bucks? La realidad es que Cam Reddish es un jugador que ha tenido un pasaje en la NBA de momento con muchos altibajos, con muchas idas y vueltas. No ha sido para nada lo que se esperaba que fuera. Fue en su momento un pick número 10 del draft y la verdad es que se esperaba muchísimo más de él. Él jugaba en aquella etapa con Zion Williamson y con justamente también con Barrett y todo esto, y era un jugador realmente que hacía ilusión y todo, pero en la NBA no ha sabido plasmar todo el talento que tiene, convirtiéndose en un jugador que pueda ser alguien que suma para su equipo. Realmente es un talento bruto, pero no termina de convencer del todo en otros sentidos, porque no defiende específicamente bien. Si bien no es tan mal defensor, no es tampoco una virtud total para él. No tira especialmente bien tampoco de 3 puntos. Todo esto obviamente marca la pauta de cara a lo que se viene. Hay que decir además que Cam Reddish tiene contrato por vencer. Y eso es importante también y a tener en cuenta. Le van a tener que renovar porque es agente libre restringido. En el caso de Dallas, en el caso de Milwaukee, no hay problema con eso. Le pueden renovar tranquilamente porque ellos igual están por encima del tope salarial, por lo que no es un inconveniente. Igual no podrían traer otra cosa, tengan o no a Cam Reddish. En el caso de Lakers sí, hay que tener en cuenta eso. Cam Reddish te va a quitar flexibilidad de cara a la temporada que viene en materia de agencia libre. Esto es importante y a tener muy en consideración. Pero Cam Reddish no deja de ser una buena apuesta y una apuesta barata. No deja de ser un jugador de 23 años que fue un pick 10 del draft y que tiene una proyección enorme. Tiene obviamente mucho trabajo que hacer, ese talento está todo por pulir, tiene que defender mejor claramente, tiene que tomar mejores decisiones claramente, tiene que tirar mejor de 3 puntos muy claramente, lo sabemos. En esta NBA de hoy día, un escolta, alero, incluso ala pivot que no tira de 3 puntos, menos base obviamente, pero Cam Reddish podría ser es un 3 más que nada, es un alero, pero puede jugar un poquito de escolta de ratos y en alguna alineación pequeña puede jugar de 4 también. En cualquiera de estas posiciones necesitas tirar. No existe a día de hoy un jugador que tirando un 30% pueda ser alero en la NBA. No es factible. Claramente Reddish tiene que mejorar eso. Dicho esto, Reddish tiene un 87,9% este año de tiros libres y 84,4% en toda su carrera. Por lo que realmente a mí me marca la pauta que mal tirador no es. O sea, la mecánica está, el potencial de poder convertirse en un buen tirador de 3 puntos está. La cuestión es que por diferentes motivos, uno de ellos seguramente es la falta, como les digo, de madurez quizás. Fuerza mucho los tiros, no encuentra su mejor versión, no lo buscan tanto quizás tan abierto y juega otra cosa, qué sé yo. Hay que tratar de hacer que este chico pueda llegar a ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Reitero, el talento, el potencial está, pero queda mucho por pulir. Dicho esto también, la verdad es, a mí Reddish creo que es un buen traspaso para cualquiera de los 3 equipos, la verdad, pero yo lo veo más que nada
a Cam Reddish como una cuestión de futuro, si se quiere. Yo a Cam Reddish lo veo como una apuesta barata, porque es una apuesta que te sale una segunda ronda, es una buena apuesta, sinceramente. No está nada pero que nada mal. Cam Reddish por una segunda ronda, a mí la verdad que es una apuesta que me gusta, es una apuesta que me parece correctísima, es una apuesta que me parece que vale totalmente la pena, totalmente la pena. La situación es la siguiente. Estamos hablando de 3 equipos que supuestamente aspiran a cosas importantes. Milwaukee obviamente super candidato. Yo creo que se puede dar el lujo a Milwaukee de tenerlo ahí en el banco, usarlo un poquito y ver qué pasa. Pero en el caso de Dallas, por ejemplo, que se supone que el objetivo debería ser traerle talento a Luka Doncic para que Luka pueda explotar y ser candidato este año. En el caso de Lakers, se supone que Lakers debería traer talento al equipo como para ayudar a LeBron James. No sé yo si Reddish es la mejor opción en este caso. Es un jugador muy regular, o sea, no es un jugador que vos lo pongas en un equipo que tenga necesidades y sepas, tengas la certeza de que va a rendir o algo por el estilo. Es lo que les decía, una apuesta. Es una apuesta, una buena apuesta, una apuesta barata, la verdad. Una apuesta que si te sale mal no perdiste nada. No es que diste una primera ronda y nada por el estilo. No diste prácticamente nada. Pero así todo me sorprende los nombres que veo, me sorprende ver justamente a Lakers metido en la cuestión, justamente, bueno, Lakers quizás, qué sé yo, por tener un poquito más de juventud no está mal, pero ver a Dallas, digamos, como principal candidato, como dice Mark Stein, que podría llegar a hacerlo, a llevarse a Reddish, la verdad es que me sorprende un pelín, un poquito sí que me sorprende, porque necesita claramente otra cosa Dallas. Me sorprende no ver a otros equipos, como puede ser San Antonio, como puede ser, qué sé yo, Orlando, como puede ser Detroit, equipos que realmente están buscando juventud y Reddish podría ser un jugador a tener en cuenta. Veremos qué pasa, veremos qué termina sucediendo, pero reitero, es medio inminente el traspaso probablemente, capaz que se estire un poquito más porque esa puja, digamos, va a estar. Si hay varios equipos luchando por llevarse a Reddish, se va a dar una especie de subasta y bueno, el que termine dando más se lo terminará llevando. Pero probablemente, viendo que hace 22 partidos, reitero, que no juega, viendo la situación que está, no creo yo que New York se espere hasta el 9 de febrero, se espere 20 días o un poquito más incluso, como para llegar a eso. Es bastante factible que ya muy próximamente logren cuadrar un traspaso y listo todo. Así que veremos cómo termina toda esta situación. Y bueno, díganme ustedes por allí abajo, ¿dónde les gustaría más? ¿Les gustan Lakers? ¿Les gustan Milwaukee? ¿Les gustan Dallas? ¿No les gusta para ninguno de los tres? Cualquiera de los tres traspasos estaría bien. Díganme qué piensan de esto, qué piensan de Reddish, cómo ven esta situación. Y bueno, lo comentamos por allí abajo. También si les gustó el video, como siempre, el like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.